Artista, hacemos clic en Ni Hao Yen, ver detalle, carga nuestra página del artista, clic en comprar aquí, solo hago clic en el botón de mintear, se abre mi cartera, ve que aparece una transacción donde me va a restar esta cantidad de sol, le doy clic en aprobar y vamos a ver que aquí abajo dice felicitaciones, ha sido minteado, ya he hecho la compra. Hola, mi nombre es Melquis y soy cofundador de Songay. En Songay construimos juntos, fans y artistas, la nueva industria musical. ¿Te imaginas si hubieras invertido en el 2013 en BTS? ¿Cuánto dinero estarías generando tú hoy? Tomando en cuenta que BTS hoy actualmente representa el 0.3% del PIB de Corea del Sur. El problema es que existe una industria centralizada en pocas empresas que conocen y tienen el capital para levantar e impulsar las carreras de los artistas. Y cuando te digo pocas empresas, es porque hay muy pocas empresas. Los artistas que no están dentro de estas empresas les toca autofinanciarse con poco o nada de conocimiento de cómo funciona la industria. Y lo que es peor, no existen opciones de crédito al artista con pago de regalía futura. Y aquí quiero hacer énfasis en esto, porque un músico no genera ingresos solamente por vender discos o por vender entradas a un concierto. Tiene un sinfín, bueno, tiene varias formas de generar ingresos. Entre ellos tenemos los royalties, que son los derechos de autor, sincronización, marca, mecánica, interpretación, ejecución pública, pero que sin embargo no son tomados en cuenta para dar crédito a los artistas. Y del otro lado tenemos a los fans, que actualmente están apoyando a los artistas en una etapa temprana, pero no reciben recompensas del crecimiento de este artista. El mercado al que yo hago referencia, según el IFPI, tiene un TAM global de 16.8 billones de dólares, con un SAM de 1.68 billones de dólares. Nosotros estamos enfocados en Latinoamérica, que representa 500 millones de dólares. Y lo que es mejor, Latinoamérica, con respecto a las demás zonas del mundo, de regiones del mundo, tiene un crecimiento del 31.2%. Para todo esto, nosotros hemos creado una plataforma de financiación para artistas musicales sobre la blockchain, donde el artista sube su música a través de Songgen a las tiendas como Spotify, Deezer, Deezer, Música, Apple Music, después emite títulos de valor en formato NFT que el fan va a comprar y con este dinero el artista se fondea, y luego las regalías que genera esa música en las tiendas son distribuidas por medios de contratos inteligentes entre el artista y el fan inversor. Luego, este fan inversor puede vender ese título de valor a un precio más alto en un mercado secundario, obviamente dependiendo del crecimiento de la carrera del artista. Nuestro modelo de negocio se basa en una comisión del 15% de las regalías que genera la música en las tiendas, 5% por cada transacción que se hace en el mercado secundario de estos títulos de valor en cualquier marketplace de la blockchain, un 5% de cada recaudación que genera el artista. Nosotros tenemos varias competencias en el mundo. Tenemos en Asia, Europa Occidental y Estados Unidos, los cuales han levantado 1.5, 1.2, 13.7 y 427 millones de dólares respectivamente. Tenemos muchas cosas que nos diferencian. Sin embargo, voy a hacer énfasis hoy en tres que son muy clave. La primera es que nosotros hacemos pasar al artista por un proceso educativo para mitigar la incertidumbre de éxito de este artista y así apostar a los ganadores. Además, cuando se gradúan, le hacemos firmar una distribución exclusiva por 10 años para asegurar las regalías. Dos, el artista recibe capital para levantar su carrera artística, o sea, recaudo capital. La competencia solamente lo hace para recaudar capital para una obra artística. Y tres, dentro de Songgen, el artista conecta con profesionales de la industria como productores, managers, PR, publicidad, de tal manera que cuando recauda el capital ya tiene el equipo de profesionales para salir a trabajar. Nosotros estamos enfocando en dos perfiles de clientes, artistas y sellos pequeños que necesitan fondos para impulsar su carrera o su negocio. Y del otro lado tenemos a los fans apasionados por el arte, coleccionistas e incluso inversionistas del medio tradicional. En estos últimos 20 días, de manera orgánica, hemos logrado firmar a 6 artistas de manera exclusiva y con ellos hemos obtenido 82 personas en sus whitelist, o sea, 82 usuarios. Hasta la noche hasta ayer en la noche, ellos han recaudado $6,340 y en 4 meses hemos logrado obtener 115 pioneros, artistas que han pasado por los procesos con una comunidad de 125 fans y artistas. Todo esto lo hemos logrado con un piloto y de manera orgánica, sin gastar un peso. Actualmente nos encontramos en el tercer quarter, trabajando en nuestro lanzamiento piloto. Y después, a final de este año, vamos a hacer el lanzamiento oficial. A principios del año que viene, comenzaremos con la creación y la firma del catálogo autoral de nuestros artistas. ¿Se acuerdan que le dije al principio? Royalties. Ahí también vamos a percibir estos ingresos.
Hoy estamos pidiendo $150,000 por el 5% en un vehículo safe y vamos a destinar estos fondos a la tecnología, la publicidad y el marketing. Este equipo está conformado por especialistas en marketing, en tecnología y obviamente somos músicos, somos artistas. Mi amigo Ronald Meléndez, CTO, certificado por IBM, desarrollador web con muchos años de experiencia, y yo que soy músico, emprendedor y especialista en marketing. Tenemos actualmente una empresa que se llama Full Nota, una empresa musical, con la cual tenemos en este momento una base de datos de más de 4,000 artistas. Y con esa empresa logramos en el año 2015 levantar $50,000 con Guaira Telefónica. Ese mismo año logramos premios por Mercado Libre y obtener y crear las primeras 2 plataformas de venta online de música de tiendas oficiales en Mercado Libre. En ese mismo año obtuvimos premio por Fundación IDEA y en el año 2019 fuimos certificados por el MINTIC. Llevamos muchos años en esta industria y sabemos cuál es realmente la solución y el problema que estamos atacando. Señores, a todo esto salta una pregunta. ¿Te montas a la tarima a rockear con nosotros o te quedas de espectador? Muchas gracias. A rockear, Melquis. Buenísimo. Muchas gracias. Justo hacer igual un tiempo para las preguntas. Faltan 2 emprendedores más por presentar su pitch, pero mientras vamos quedando unos segundos, porque es que tiene algunas preguntas, o le tengo algunas preguntas. Nuevamente, muchas gracias por estar acá, por ir aportando diferentes preguntas a cada uno de nuestros emprendedores, y sé que, bueno, ahí les va a ayudar bastante a nuestros emprendedores. Buenísimo. No hay preguntas entonces. Sí, ya que preguntas. Cristian, de Innovate Unal. Con el primer cuarto de publicidad, ¿a cuánta población quieren llegar? Este primer lanzamiento estamos buscando llegarle por lo menos unas 200,000 personas en ese primer mercado que queremos llegar. Queremos impactar o poder hacer un tracking de por lo menos unas 100 a 200,000 fans. Estamos hablando de personas que están interesadas en invertir en el mundo de la industria musical. Eso es lo que estamos buscando actualmente. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Melquis. ¿Cualquier otra pregunta? Bueno, otra pregunta, perdón, de Ana María. Pregunta, ¿se invierte en un artista o en una canción en específico? No, estamos invirtiendo en la carrera de un artista. Cuando compras un título de valor, o sea, un NFT, estás obteniendo el título de valor de la carrera del artista. Por ello, vas a percibir regalías de todo lo que genera en el artista. Ahorita en esta primera etapa vas a percibir regalías por todos sus fonogramas, por el derecho que se genera por fonograma. O sea, lo que la música genera en las tiendas online y de streaming y de descarga. Y después, a principios del año 2023, es cuando vamos a hacer la firma de la publishing. A partir de ahí vas a poder percibir regalías por derecho de interpretación, derechos de sincronización. Sincronización es cuando agarras la música y la sincronizas con una película de Marvel o con una novela o con una publicidad. Entonces, no es que inviertas en una canción. Eso sí lo hace la competencia. Nosotros no. Nosotros lo que estamos haciendo es que tú inviertas en la carrera de un artista, al igual como si estuvieras invirtiendo en una startup. Buenísimo. David dice, let's rock, buen proyecto. Actualmente, ¿cómo captan a sus inversionistas de NFT? Sí, muy buena pregunta. Los inversionistas de NFT actualmente se encuentran en 2 redes sociales importantísimas. Una se llama Twitter, que es muy probable que digan, en tu mente te preguntes, Twitter, si se la pasan hablando de política. Pues no, tenemos unos espacios en Twitter muy interesantes donde se está agrupando una gran cantidad de coleccionistas NFT y utilizamos algo que se llama los space. Dentro de esos space lo que hacemos es que colocamos a los artistas a cantar, a nuestros artistas los ponemos a cantar y ahí los coleccionistas comienzan a entrar y a escuchar a nuestros artistas. Luego lo hacemos un tracking hacia el Discord. El Discord, no sé si lo conoces, es una aplicación muy parecida a Telegram, pero con esteroides. Y en Discord puedes comenzar a interactuar estos fans con los artistas de manera mucho más personalizada. Entonces, nosotros estamos buscando a estos fans inversionistas en una primera etapa en lo que es Twitter, que es donde hay una gran comunidad de coleccionistas en NFT. Y let's rock, claro que sí. Let's rock, perfecto.